Hola a todos y todas. Me da mucho gusto volver a encontrarlos en este día. Vamos a iniciar esta sesión hablando de la motivación. Es un eje primordial de aquello que queremos hacer y que de alguna manera no nos va solamente a mover en el lado educativo, sino también en todos los aspectos de nuestra vida. Déjenme compartirles la pantalla. Permítanme. Bien, por lo anterior, la sesión de hoy se llama La motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje y vamos a iniciar. El objetivo de la sesión es reconocer a la motivación como un pilar fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje y conocer cómo el docente puede motivar a los alumnos. ¿Por qué retomamos la motivación? Cuando estamos hablando de instrumentación didáctica, tenemos que recordar que la didáctica busca una enseñanza eficiente, que sea ajustada a la naturaleza y posibilidades del educando. Recordemos que didáctica es un conjunto de estrategias y técnicas dirigidas a la enseñanza. También la didáctica responde a la pregunta, ¿cómo va a ser enseñado? Y también otro eje es la motivación. Las aplicaciones pedagógicas son las siguientes. Uno, es conocer los conocimientos previos del alumno para poder relacionarse con los nuevos. También esto nos va a ayudar a planear. Recordemos que para construir nuevos conocimientos o nuevas experiencias, tenemos que partir de lo que el educando ya sabe. También organizar los materiales a presentar, teniendo en cuenta que no solo importa el contenido, sino la forma en que se presentan a los alumnos. Y aunque ustedes ya lo saben, yo les recuerdo que también los materiales pueden motivar o no a los estudiantes. Ahora, otro es considerar la motivación como un factor fundamental, porque la motivación, ahorita que vemos la definición, es aquello que nos mueve, y si tú no tienes motivación para la escuela, para aprender, entonces realmente no vas a lograr el resultado esperado. Y por último, utilizar técnicas y recursos que lleven a ese aprendizaje significativo que hablábamos la sesión pasada. Pero hemos mencionado dos veces motivación. ¿Qué es la motivación? Pues la motivación simplemente se deriva esta palabra de un verbo latino que es movere, que significa moverse, ponerse en movimiento o estar listos para la acción. Es como yo les decía en alguna clase, que es como si te pusieran las pilas para poder hacer las cosas que tú realmente deseas o quieres. También otra definición es un estado dinámico que nos impulsa a elegir una actividad, a comprometernos con ella y a perseverar hasta llegar al fin. Porque no solamente es empezar a hacerla, sino también alcanzar el objetivo. Ahora, la motivación es lo que induce a realizar alguna acción. En el caso de la enseñanza, nos vamos a referir a la estimulación de la voluntad de aprender. Es un factor que siempre está presente en todo proceso de aprendizaje y lo menciona Mora en el 2007. Ahora, la actuación de los docentes para motivar a los estudiantes, perdónenme, eh, consiste en encauzarlos o llevarlos, dirigirlos dentro de un clima social del aula agradable de cooperación y empatía. ¿Por qué? Porque nuestra labor va a ser guiarlos a tener un clima que ellos lleguen y se sientan a gusto, se sientan felices. Y es un ambiente social.
porque recordemos que por naturaleza somos seres sociales. Ahora, tenemos que crear expectativas en él, pero no prejuicios, trabajando transversalmente con los grupos sociales que el estudiante tiene alrededor, que es decir, que estamos hablando de la comunidad, la familia, entre otros. Y finalmente, impulsando su curiosidad a aprender más. La curiosidad es un detonante para la motivación y lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen en la motivación? Bueno, los factores personales. Un chico o chica que se siente enfermo o tiene una enfermedad crónica, pues realmente su malestar no le va a permitir estar motivado para aprender. El entorno o contexto. Si los chicos o las chicas viven en un contexto violento o viven en un contexto de bajos recursos, pues ¿qué va a suceder? Que obviamente la motivación puede ser afectada. ¿Por qué? Porque su cabecita va a estar en los problemas que está viviendo. Ahora, también tenemos dos motivaciones, que es la intrínseca y la motivación extrínseca, que vamos a definir más adelante. Los factores personales, como yo les comento, también tienen que ver con la creencia que tenemos sobre nosotros mismos. Y mucho es lo que nos han inculcado en la historia. Cuando nuestros padres nos dicen, es que no puedes, es que qué tonto, y etcétera, etcétera, pues de alguna manera llegas a dudar de tus capacidades y te preguntas, ¿soy capaz de hacerlo? También otro factor personal es el valor que le doy a la meta. ¿Por qué lo hago? No es lo mismo que lo hago porque me están obligando y hay chicos que incluso terminan la carrera y ni siquiera la ejercen. ¿Por qué? Porque nada más estaban ahí porque los estaban presionando. Hoy me platicaba una paciente que me decía que pues su papá a fuerza quería que estudiara medicina y en ese momento hasta le dijo, la única manera que hay para que tú no estudies es que salgas con premio. Y adivina qué hizo esta chica. Se embarazó. Y obvio, pues ni terminó la carrera, ni estaba motivada por aprender. Otro es el componente afectivo. ¿Cómo me siento al hacerlo? Si yo realmente me siento defraudado porque no es lo que yo esperaba o me siento muy feliz y es más, me levanto en la mañana y digo, ya me voy a la escuela porque me hace sentir bien, pues la motivación va a estar presente. Los factores del entorno tenemos uno, y es básico, la actitud del profesor. Y ahí tendremos que reflexionar. ¿Motivo a mis alumnos? ¿Realmente los motivo? Y la actitud del profesor es básica porque una palabra simplemente puede hacer que un chico se motive o puedes destruirlo con una palabra porque conocemos maestros que dicen es que tú nunca vas a llegar a ningún lado. Y cuando te lo crees, híjole, impactas en la vida de las personas. Otro es la organización del aula, que ese ambiente de aprendizaje donde tenemos el ambiente físico incluso del aula, porque es el físico, es el de trabajo, etcétera, sea agradable. Hay veces que yo he ido a aulas y de repente está saturado de estímulos visuales y tampoco tenemos que saturarlo, tenemos que tener un ambiente pues sencillo, sí, con estímulos, pero no, vaya, que sean adecuados, que no esté sobresaturado, que sea un ambiente, una organización donde los materiales estén accesibles para los estudiantes o para los alumnos y alumnas, etcétera. Otro es el tipo de trabajo o actividades. Si yo todo el tiempo los quiero tener en el libro de texto contestando, 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 pues yo creo que ni nosotros mismos querríamos estar ahí. Y el último es el sistema de evaluación. ¿Cómo manejamos esa evaluación? Una evaluación también puede destruir si no se maneja adecuadamente. ¿Por qué? Porque incluso los padres de familia que vamos a ver en otros factores,
realmente una evaluación puede hacer que incluso los chicos se metan en problemas. O ver y decir es que no puedo, siempre fracaso. Es decir, la palabra evaluación, pues yo creo que cuando éramos estudiantes a todos nos asusta. Si yo les digo, terminando la materia, les voy a hacer un examen y tienen que acreditarlo para que esta materia pues sea ya parte de su currículum porque ya lo pasaron, digamos, pues todos temblaríamos, ¿no? Como les había comentado, hay motivación extrínseca e intrínseca y ahorita vamos a ver la diferencia. Cuando es intrínseca, intrínseca significa que lo tenemos por dentro nosotros, y aquí me voy a dirigir al estudiante, pero cualquier persona puede tenerlo, pues obviamente va a estar orientada a la tarea o actividad. Por ejemplo, que el chico esté motivado porque él o ella realmente quiera saber más. Otra motivación es el ser autónomo y decir, híjole, yo quiero leer más, aprender más, nadie me tiene que decir que tengo que hacer la tarea, sino yo quiero hacerlo porque me gusta. Otra motivación intrínseca es también el amor al arte o el amor que yo tengo por lo que hago. También hay otras que son las definidas por la autovaloración del yo, que significa cómo me veo, porque sí puedo, porque yo lo voy a alcanzar, porque sí. Otro es la motivación del logro. Quiero llegar a la meta, quiero terminar mi carrera o quiero terminar mi primaria o etcétera, pero ya como algo que tú quieres hacer. Algo que afecta es el miedo al fracaso, porque te paraliza. Y ese miedo al fracaso que puede estar dentro de ti, puede hacer que no te sientas motivado o echarle más ganas, porque piensas que si no le echas ganas, pues no vas a lograrlo. Fíjense cómo el miedo al fracaso puede ser o motivante o todo lo contrario. ¿Cuáles son las ventajas de la motivación intrínseca? Uno, no necesitas recibir recompensas ni que te las den. Dos, es beneficioso a largo plazo porque todo aquello que tú deseas y no es porque exigencia de lo externo, pues es algo con lo cual es más fácil que perseveres. Otro es que acelera el aprendizaje por un tema, porque estás realmente deseoso por aprender. Por ende, hay mayor productividad y promueve la autonomía. No necesitas de otros, tú lo puedes hacer por ti mismo. ¿Cuáles son las externas al aprendiz o las extrínsecas? Bueno, que haces las cosas para obtener la aprobación, el afecto, los elogios, etcétera, no solamente del maestro, sino de tus papás, del núcleo social, para que te den ese diploma. Es decir, esa aprobación que obviamente muchos buscamos a veces porque nos hace falta incluso tener esa seguridad de nosotros mismos. Otro es evitar el rechazo o desaprobación de los adultos y los compañeros. Para que no me critiquen, para que no me juzguen, para que mis papás no me regañen. O simplemente hay niños que piensan que si reprueban una materia, pues sus papás o su familia los va a rechazar. Otro es el interés por la obtención de recompensas externas, ya no solamente a nivel de afecto, sino también a nivel de físico. También lograr premios o recompensas externas, altas calificaciones, diplomas, dinero, regalos. ¿Cuántas veces yo he visto que los papás les regalan su automóvil a los chicos cuando terminan la carrera, ¿no? Y todo esto hace que no lo hagas por lo que tú quieres, sino para buscar un beneficio incluso. Otro es evitar castigos o pérdidas externas. Que te quiten, aquí en este caso no solamente te doy, te quitan el coche, te quitan privilegios y pues obviamente buscas que eso no pase. Ahora, ¿qué es la recompensa?
La recompensa la buscan para obtener un beneficio que se considera merecido. Y no digo que la recompensa sea mala, simplemente que si yo tengo internamente el deseo de hacer las cosas y aparte me dan una recompensa, pues qué padre. Ahora, otra, no solamente la recompensa, también el obtener un estatus, establecerse en un nivel jerárquico social valorado. Y déjenme decirles que aquí incluso he conocido gente que dice, soy la doctora Beatriz. Y así quiere que te digan. Y tal pareciera que el decir que eres doctora, ya, wow, ¿no? Y no digo que no lo sea, simplemente es que tú vales más por quien eres, por todos los diplomas que puedas tener. Ahora, si tienes los dos, pues qué padre, pero no sustentar tu autoestima en un estatus o en una recompensa. El logro como superación o satisfacción personal. La competición por el simple afán de competir e intentar ser mejor que los demás. Y eso nos los inculcan cuando somos niños. Tú tienes que ser el mejor o la mejor. Y no está mal quererte superar, pero el compararte nunca está bien, porque si no lo logras, la frustración puede ser grande. Y también merma la autoestima cuando hay ese punto que no fue alcanzado. Simplemente sí puedes competir de una manera sana. Hay que cuidar que no pase al otro lado. Ahora, de acuerdo a Huertas y Pozo, también estamos hablando que la falta de motivación es señalada como una de las primeras causas de deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje, sobre todo en la educación formal. También habla que la importancia de la motivación en el aprendizaje es enorme, porque estos autores dan por hecho que no hay aprendizaje. Yo digo que puede haber aprendizaje, pero no de la manera que uno espera. Será pequeño quizás. La motivación debe ser considerada en toda la clase, ya que la falta de consideración de la motivación intrínseca sostenida puede convertirse en un obstáculo para el buen desarrollo de la acción didáctica. Es imprescindible motivar a quien quiere aprender, pero buscando que sea interna, enseñándole a los chicos todo lo que pueden lograr, pero para que ellos lo necesiten y que se sientan felices, no nada más porque tú lo dices. Ahora, la disposición favorable para el aprendizaje es inherente a la personalidad del alumno y está determinada por su ambiente familiar o contexto socioeconómico de procedencia, como ya repetí hace rato. La motivación escolar es un proceso básicamente afectivo. Aquí no hay de otra. ¿Me gusta o no me gusta estudiar? Y aquí es, repito, puede ser por la experiencia, porque te cueste trabajo. ¿Por qué no? Porque a lo mejor tus habilidades son otras, a lo mejor tú eres muy bueno para las cuestiones manuales y no para estudiar una ingeniería, por ejemplo. Y eso puede hacer que digas, es que no me gusta. Yo creo que todos en algún momento vivimos una materia, una asignatura donde decías, es que de plano, no, no, y no, y puede ser por el maestro, puede ser porque no entendía, puede ser porque realmente se me dificultaba, porque mis competencias no eran de esa área, digamos. La motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o tarea de aprendizaje, una especie como de interruptor de luz, y ya que está encendido, así va a permanecer hasta el final. Por eso nosotros tenemos que motivar desde que nuestros chicos llegan a nuestra aula y vamos a ir dando ejemplos. Para motivar a los alumnos, solo se requiere trabajar de inicio alguna dinámica, juego grupal que sea atractivo para ellos. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar la gimnasia cerebral.
Y entonces pongo juegos como la lámina que ven ahí, donde tienen que leer, pero no solamente leer el color, sino lo que tienen que fijarse es el color de la palabra. Aunque diga amarillo, tienen que decir verde, verde, rojo, azul, naranja. Por ejemplo, hay juegos también de gimnasia cerebral donde puedes hacer que hagan con diferentes movimientos con los dedos. En fin, a mí me gusta hacer este tipo de ejercicios, pero puede ser un juego. Por ejemplo, parte de lo que decía Edward de Bono con respecto al pensamiento lateral también que manejaba, era el hecho de que sería muy conveniente que moverte. Entonces yo de repente les digo, cambiémonos de lugar. Hay gente a la que no le gusta porque es demasiado lineal y no le gusta cambiar de compañeros. Pero sí, nada más se les dice que al final o a la mitad de la sesión se pueden volver a regresar y que nada más es un juego. Pues también el conocer nuevas personas puede ser algo padre. Hay que saberlo manejar. En fin, cualquier juego que ustedes quieran es divertido. Ahora, para motivar a los alumnos, lo más importante es disponer de un buen sistema de recompensas o premios en función de sus logros. Ahora, no significa que por cada logro le tienen que dar un dulce o un regalo. No, la recompensa emocional, pues es la más eficiente y la más eficaz. El que te digan, muy bien, lo hiciste, ¿ves cómo si puedes? Yo confiaba en ti y lo lograste. Todo esto hace que el chico vaya sintiéndose bien con él mismo. Ahora, no puedes estar diciéndolo cada 5 minutos, me queda claro, pero hay que buscar cada cuándo. Al principio, si seguimos la ley del reforzamiento, primero, cuando estamos empezando, y esto vamos a ver más adelante conductismo, es primero es más cercano. Posteriormente vamos alejando la temporalidad hasta que llega a ser a lo mejor una vez por semana o cada 15 días o al mes. También depende de la edad de los chicos. Los niños de preescolar sabemos que no tienen permanencia de tiempo o no tienen ubicación temporal bien desarrollada. Entonces, tú les dices el viernes y pues para ellos el viernes te dicen al día siguiente, ¿ya es viernes? Y apenas es martes. Entonces, para los niños de preescolar sí tienen que ser más seguido o hacer una economía de fichas, que es donde en el calendario van marcando con carita feliz cuántos días faltan para el día donde hay incluso estrategias como la tienda, ¿no? Que de acuerdo a las fichitas van comprando ciertos privilegios, ya sea más tiempo de recreo. Ahora, hay un autor que se llama o se apellidaba Premack. Premack decía que el mejor reforzador es aquella actividad que los niños hacen más que cualquier otra cosa. Tú fíjate qué es lo que hace tu grupo y que le gusta hacer más, y eso es tu mejor reforzador. Diles que les das más tiempo de eso que les gusta. Y por lo general es el juego. Los buenos alumnos están motivados por el aprendizaje en sí mismo. Los malos estudiantes por las recompensas externas que puedan obtener. Y llega un momento que cuando no las obtienen se frustran y entonces pues menos. Los profesores pueden motivar a sus alumnos. Es poco probable que se llegue a mejorar la motivación por aprender en alumnos con historia de fracaso escolar o con algún tipo de discapacidad, apáticos o ansiosos, o incluso en aquellos cuya exigencia de la familia es tan brutal que los estresa de tal forma que muchos truenan y, e incluso sistemas educativos. Vamos a poner un ejemplo, el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey es una escuela que está catalogada como una de las mejores de Latinoamérica, pero no es escuela para todos. Hay muchos alumnos que desertan por la presión y no llegan a otra escuela y son estrellas.
También tenemos que ver mucho qué es lo mejor para nuestros hijos e hijas o incluso para nuestros estudiantes, recomendarles, a lo mejor decir, hay otras opciones, porque a lo mejor les puede estar quedando grande porque no tengan ciertas competencias necesarias. Y no quiero decir que no sean capaces en todo, sino en algo que los está atorando en este sistema educativo. Ahora vamos a hablar de lo que les mencionaba, que son las teorías educativas, cómo ven la motivación. Uno son los conductistas. Aquí los conductistas, que estamos hablando, por ejemplo, de Skinner, hablan que la motivación es originada por estímulos externos y reforzamiento, en este caso, castigos y recompensas o incentivos. Aquí decían ellos que ante una respuesta hay una consecuencia, y esa consecuencia puede ser algo que tú recibas como el premio o el castigo. Vamos a ver más claro esto. Para ellos hay tres cosas que podemos manejar. Uno es el reforzamiento positivo, otro es el reforzamiento negativo y otro el castigo. Cuando hablamos de reforzamiento, no se les olvide, el reforzamiento es premio. Me van a decir, ¿por qué negativo? Pues no, vamos a explicarlo. El reforzamiento positivo es proporcionar un reforzador agradable para incrementar la posibilidad de que ocurra una conducta. Por ejemplo, darles más tiempo de juego o darles que compren en la tiendita o simplemente su ficha o, en fin, es darles un premio, darles algo que les gusta. El reforzamiento negativo es al contrario, si es un premio, pero el premio es que te quiten algo que no te gusta. Por ejemplo, imaginemos que a la mayoría de los estudiantes no les gusta la tarea. Entonces, ¿qué va a ser un premio? El premio va a ser quitarles que ese día no hagan tarea. Ya ven que si es un premio. El castigo, por otro lado, es proporcionar un estímulo punitivo o retirar un estímulo agradable para disminuir la posibilidad de que ocurra la conducta. Por ejemplo, quitarles tiempo de recreo, el hecho de que hagan más tarea o que simplemente, pues, quitarles algo que les guste. Por ejemplo, si iban a ir a un paseo, pues quitarles el paseo. Esto ya es muy drástico. Yo soy fan de motivar y reforzar, pero no reforzar en el grado de que se vuelva una cuestión de que los chicos anden esperando a fuerza el reforzamiento, sino que simplemente la motivación por sí misma es y puede conseguirse que motive a los estudiantes, el que se sientan felices de hacerlo. Pero bueno, ante el conductismo, es esta la teoría. Ahora, algo que es importante, el reforzador o el premio no es igual para todos, ¿de acuerdo? Y les voy a platicar una historia. Cuando yo estaba recién, tenía poquito de haber salido de la normal, eh, pues no había estas situaciones de que un abrazo para un estudiante o un hueso de la mejilla fuera pues casi eh, castigadísimo, ¿no? Sino al contrario, los chiquitos se podían acercar a ti y tú los abrazabas y había un contacto sano, porque digo, no digo que no haya pasado, que hubiera personas que no tuvieran esa ética, pero la mayoría, los niños te abrazaban y pues lindo, ¿no? Entonces, en una ocasión, yo les dije, si ustedes hacen esto, no me acuerdo qué actividad, les voy a dar un beso de premio. Y pues era un grupo muy unido a mí, o sea, era un grupo de verdad muy lindo. Estábamos hablando de chiquitos de 3 años. Entonces ya terminé, ¿no? Y entonces, pues
voy y les doy su beso en el cachete. Pues yo estaba muy inexperta y había un niño que llegué y le dije, muy bien, se llama Dani, muy bien, Dani. Y me acerqué a darle un beso, le di el beso y miren, se limpió, ¿no? Ahí aprendí que obviamente los premios, mientras que para los otros 20 fueron premios, para él no lo fue. Es decir, el premio tiene que ver con la persona. Tenemos que tener mucho cuidado de identificar que si es un premio para que no salga contraproducente, como en el caso de Dani, ¿no? Que en lugar de premiarlo, pues fue el peor castigo que le pude dar. Para la visión humanista, el énfasis está puesto en la persona en su totalidad, es decir, en sus necesidades de libertad, autoestima, sentido de competencia, capacidad de elección y autodeterminación, por lo que sus motivos centrales se orientan por la búsqueda de la autorrealización personal. Y aquí hay un ejemplo de Maslow, la pirámide de Maslow, y yo creo que muchos de ustedes, y no es que todos, ya la conocen. ¿Y cómo viene esta pirámide de Maslow? Bueno, que estén satisfechas las necesidades de la base hasta llegar a lo más importante que Maslow decía que era la autorrealización. Pero las fisiológicas es la base, es decir, alimentación, hidratación, descanso, respiración. Aquí, por ejemplo, el recreo, que es un momento de descanso, es un buen motivante. La seguridad, que tengan seguridad física, de salud, laboral, familiar, económica, del entorno. Es decir, que ellos se sientan bien seguros en su espacio de afiliación, asociación, pertenencia, aceptación, afecto, amistad. Ahora sí que de la intimidad. Para los niños, en este caso, el que te vean a ti, que tú los quieres, que tú, pon tú que si son de universidad, ¿por qué no decir, sí los aprecio? Que haya, que te vean también, aparte de como figura de autoridad, que te tengan confianza, que sepan que pertenecen a ese grupo de reconocimiento donde ellos sientan que han logrado muchas cosas, pero para que eso suceda y nosotros no esperemos que los de afuera nos los digan, pues tenemos que inculcarlo desde niños, que vayan reconociéndose a sí mismos y todos aquellos logros. ¿Y cómo lo hacemos? Incluso diciéndoles, muy bien, lo lograste, como padres o madres, desde que son pequeños. La autorrealización, que ya es el top one y obviamente los niños esto no lo logran, sino como conforme somos adultos vamos a ir nosotros obteniendo esa pues moralidad, creatividad, el éxito, la resolución de problemas, la plenitud. Y es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tomemos los problemas de una manera positiva, como una experiencia de aprendizaje para mejorar, para aprender, para ser mejores, pues obviamente el sentirte autorrealizado está cañón. Por eso es que tenemos que trabajar en nosotros mismos y eso ya nos corresponde como adultos. Ahora, en el enfoque cognitivo de la motivación, van a explicar que esta motivación está en términos de una búsqueda activa de significado, de sentido, de satisfacción. Esto es que nos sintamos, perdón, totalmente satisfechos con lo que hacemos, planteando que las personas están guiadas fuertemente por las metas que se establecen, así como por sus representaciones internas, creencias, atribuciones y expectativas. Y aquí tenemos un ejemplo, el target de Ames, para fomentar la motivación mediante el aprendizaje autorregulado. Y ahorita se los explico. Para este autor es el modelo target. T de tarea, importan los detalles, obviamente. A de autoridad, que es la guía. R de reconocimiento de cómo se ha hecho. G de grupos, juntos,
más, mientras más juntos, mayores experiencias, y eso lo decía, repito, Vygotsky, ¿no? Evaluación, criterios, retroalimentación de tiempo, el tiempo justo para las cosas. ¿A qué se refiere con tareas? Bueno, habla de la selección y presentación de las tareas. Proponer diferentes tareas para alcanzar el mismo objetivo. No una porque se hace aburrido, varias alternativas. Variar de esas actividades en clase. Repito, no siempre igual. Hay que poner diferentes y darles matices distintos. Proponer tareas de dificultad intermedia. Referirnos al proceso también. Perdón, aquí en la anterior es, si es muy fácil, te aburre. Si es muy difícil, te frustra. Entonces, tiene que ser intermedio. También presentar las tareas de una manera atractiva. ¿Cómo? Activando la curiosidad y el interés, resaltando su importancia. Y, ¿por qué no? Haciéndolo en grupos cooperativos. Ahora bien, ¿qué nos referimos por autoridad? Bueno, el papel del profesor tiene que ser basado en buscar lo colaborativo y que seamos una guía. Por ejemplo, tener un control moderado, indirecto. Ni les vamos a hacer las cosas, ni les vamos a dar las respuestas, pero tampoco los vamos a dejar que ellos, pues, ahí está todo y háganse pelotas. Por eso es que tiene que ser algo moderado. Facilitadores de la tarea. ¿Cómo? Tenemos que decirles opciones para que ellos escojan y aparte generen más. Proponer situaciones en las que tenga que elegir que tiene que ver con este cómo. Desarrollar la independencia y la responsabilidad. Apoyar habilidades de autorregulación, porque siempre debe de haber límites, porque si no te conviertes en barco, pero tampoco abuses de los límites, porque si no te vuelves, como por ahí decía, en algún momento escuché, es que es un profesor hitleriano y menos vas a obtener la motivación. ¿Por qué? Porque un ambiente de miedo jamás va a ser motivante. Por lo tanto, el docente tiene que comunicar, es decir, informar, tiene que generar confianza, tiene que ser cercano, tiene que ser humano, tiene que ser reflexivo, porque tú tienes que reflexionar desde qué les gusta a tus estudiantes, qué los puede motivar, porque es muy importante detectar qué es aquello que los motiva, como reflexivo en las actividades que tú vas a escoger, en qué propósitos, etcétera. Experto. ¿Por qué? Porque también la experiencia te va haciendo que vayas haciendo las cosas mejor cada día. No significa que alguien que acaba de salir de la escuela no pueda ser un buen motivador o un buen motivante o una persona que motive. Tiene que irlo aprendiendo y también tiene que ser entusiasta. ¿Por qué? Porque no hay nada más feo que encontrar un profesor que siempre está de cara. No, tienes que llegar, ser optimista, tú lo vas a lograr y encaminado con objetivos. Ahora, nunca generes falsas expectativas. Si tú ves que ese chico, por más que haga, no lo va a lograr, no se lo digas, porque lo que tú le dices, recuerda, es ley para muchos de ellos y les lastima el no poderlo lograr y les marca para toda la vida. Reconocimiento es la valoración de los alumnos, es decir, elogiarlos, pero recuerden, no significa elogiarlos y tenerlos como de repente el síndrome del emperador, ¿no? Que todo lo hacen perfecto, no. Simplemente, ¿por qué no decirle muy bien? Lo hiciste bien. ¿Qué vamos a elogiar? El esfuerzo y el progreso personal y enseñarles que el error como proceso del aprendizaje y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Vamos a elogiar el logro
de cada uno de ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De manera individual. Digo, también podríamos hacerlo de manera grupal, pero siempre, sobre todo en niños que tienen baja autoestima, si tú felicitas a todo el grupo, no lo va a cachar. Entonces, para esos chicos que estén bajoneados, digamos, coloquialmente, acércate y diles, lo hiciste bien. ¿Ves cómo si puedes? Yo sabía que podías. Nada más créetelo. Ahora bien, la evaluación del proceso es importante para el reconocimiento. O sea, la evaluación no está peleada con el reconocimiento. La cosa es que tenemos que usar bien la evaluación para que no se convierta en algo punitivo o algo negativo para ellos. Ahora bien, el trabajo colaborativo es igual a motivación. ¿Por qué? Porque socializan, porque comentan, porque se hace agradable simplemente. Ahora hay que pensar bien los equipos y no calificar a todos por igual, porque si alguien falla, por ejemplo, muchos, a lo mejor no nos gusta trabajar en equipo porque tú le echabas todas las ganas del mundo y había alguien que no, y por más que tratabas de motivarlo, no cumplía. Y por esa personita, pues nos bajaban la calificación cuando pues realmente tú no lo merecías. Y por eso dejabas de creer en los equipos. Tengamos cuidado con eso. Ahora, el aprendizaje cooperativo favorece el aprendizaje. Ya dijimos varias veces por qué. La presentación de diferentes puntos de vista ayuda a la concepción de nuevos esquemas. Se enriquece el conocimiento. Juntos hacemos más. Y para motivar, tenemos que tomar en cuenta la implantación y la calidad de la cooperación y la evaluación, como ya dije. Bien, la evaluación es fundamental para la motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque ya vimos el hecho de que te den simplemente el 10, el 9, cuando ustedes reciben su boleta, ¿a poco no se siente padre, no? Los aspectos relevantes de la evaluación son los criterios. Tenemos que evaluar el rendimiento, pero refiriéndonos a criterios de logro. Todo el mundo puede ajustarse. Y la evaluación de protocolos. El proceso se tiene que evaluar, no solamente el final. Si tú en un examen te bloqueaste, no por eso quiere decir que todo lo anterior no lo hiciste bien. Tiene que ser privada. No balconen a sus chicos delante de los otros. Y otra cosa que es importante, evalúen de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente no puedo pedirle que el niño que le cuesta más trabajo tenga el mismo desempeño que el que es un as. Tengamos cuidado con eso. Ahora, ¿qué es la retroalimentación positiva? Cuando se necesite hablar de algo que se esté generando conflicto con el alumno, vamos a ver qué hacer. Es decir, si yo le tengo que dar una mala calificación, voy a ocupar esto que se llama feedback o técnica del sándwich y vamos a ver por qué. Si yo te digo a ti, reprobaste o saliste muy mal, uno, puedes lastimar a la persona, otra puede ser que se cierre o simplemente pues ni siquiera te ponga atención. ¿Cómo voy a dar esta retroalimentación positiva? Bueno, y eso no solamente para tus alumnos, también si tienes una relación de pareja, con tu jefe. O sea, esto es una estrategia muy buena para dar esta retroalimentación. Cuando necesites hablar de algo muy álgido que no te gusta o que necesitas abordar, porque es importante incluso para tus hijos e hijas, comienza por expresar la situación, todas las cuestiones positivas y situaciones positivas que ese alumno o persona tiene y díselo con sinceridad, claridad, que sea conciso. Después,
de mencionar esos aspectos positivos, vas a trabajar esto que es álgido, pero no vayas a decir pero o sin embargo o ninguna de esas palabras que descalifican todo lo bonito que dijiste. Vas a decirlo, me preocupa o desearía que tú hicieras esto o aquello. Y vamos a terminar con otra parte que es una propuesta de mejora. Les voy a poner un ejemplo en la siguiente diapositiva. Como les repetí, tenemos que evitar decir pero o sin embargo o deberías. Recuerden, las palabras mágicas son me preocupa, me gustaría. Y repito el número 3, hacer propuestas positivas y dando alternativas de solución. Y aquí puse un sándwich porque es conocido también esta técnica como la técnica del sándwich. Voy a poner un ejemplo y vayan viendo las piezas del pan. Voy a decir lo positivo, luego lo que tiene que cambiar y luego la propuesta de mejora. A ver, Juanita, quiero decirte que me he dado cuenta que eres un niño muy respetuoso, que cumples con tus tareas, que pues ayudas a tus compañeros. Me preocupa que no estás poniendo atención en clase y esto se ve reflejado incluso en tu evaluación, porque saliste muy bajo y eso pues puede afectarte más adelante. ¿Qué te parece si me preguntas cuando no entiendas? ¿O qué te parece si te veo después de clases una o dos ocasiones para que te explique esto que a ti te está costando trabajo? ¿Se dan cuenta? Si yo hablo de esa forma, no cierro el canal de comunicación. Porque cuando nosotros nos dicen, es que ve nada más, ve cómo saliste mal, ¿qué te pasa? Pues simplemente te estoy descalificando y estoy haciendo que te pongas una coraza. Tenemos que tener mucho cuidado. Y esta estrategia es fenomenal. Apúntenla, porque hasta con el marido, novio, novia, ustedes, pareja, etcétera. Tiempo, el justo. El ritmo acelerado disminuye la motivación y puede generar estrés. Y recuerden, si hay estrés, obviamente la motivación puede esfumarse. Las fechas de entrega provocan la acción. A veces no les pasa que si te doy una fecha de entrega muy postergada, luego lo dejamos para el final. No, vayan dando fechas de entrega paulatinas. Eso es muy buena estrategia. Adoptar las actividades al tiempo estimado. Aguas, no dejen todo al último momento. Aparte, ve tu actividad y ve si es para ese tiempo que tú tienes, porque también frustra no terminarlo. Coordinación de fechas entre asignaturas, es decir, si todos, por ejemplo, en secundaria, 3 materias van a hacer su evaluación el mismo día o las 3 van a entregar el proyecto, pues se van a saturar y obviamente pues no van a estar contentos o no van a estar motivados. Factores que determinan la motivación por aprender. Vamos a ver cuáles son estos. En el plano pedagógico, la motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite explicar la medida en que los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos. Estos pueden ser o no los que desean sus profesores, pero que en todo caso se relacionan con sus experiencias subjetivas, su disposición y razones para involucrarse en las actividades académicas. Y vamos a ver esto. Fíjense, si hay interés, tus chicos y chicas te van a poner atención. Si hay interés y atención, es porque hay motivación. Y si hay estas 3 esferas, se va a dar el aprendizaje. ¿Cuál es el papel del profesor en la motivación? Bueno, como ya vimos anteriormente, tenemos que centrarnos en introducir esos motivos para que los chicos y chicas puedan buscar aprender y para que esos comportamientos y esos aprendizajes
puedan aplicarlos de manera voluntaria en los trabajos de clase, dando significado a las tareas escolares, proveyéndolas de un fin determinado, de manera tal que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social. Esto es lo que se denomina motivación por el aprendizaje. Y si se fijan, tiene que ver con el aprendizaje significativo, que vean para qué les sirve y que lo que están aprendiendo tiene utilidad. El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan que existe interdependencia entre los siguientes factores. A, son las características y demandas de la tarea o actividad escolar. B, las metas o propósitos que se establecen para tal actividad. Y aquí sería C, el fin que se busca con su realización. Dense cuenta, todo esto es algo que a lo mejor muchos lo hacemos de manera intuitiva, pero hay que poner atención para que no se nos escape nada. Por lo anterior, puede decirse que son tres los propósitos perseguidos mediante el manejo de la motivación escolar. Uno, despertar el interés del alumno y dirigir su atención, como ya dijimos. Dos, estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la constancia. Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización de propósitos definidos. Un ejemplo rápido. Cuando estaba en preescolar, repito, tenía yo que ver, antes pues eran como temas, me tocaba ver el cuerpo humano y con los niños de 4 años, pues quería ver el sistema circulatorio. Busqué y pensé, ¿qué puedo? Si yo fuera niña, porque pregúntense eso, da muy buen resultado. Si yo fuera niña, ¿qué me llamaría la atención y me daría mucha curiosidad? Bueno, pues fui al mercado, compré un corazón de vaca fresco, compré cubrebocas, compré guantes, eh, llevé cuchillitos de plástico y para no hacerles el cuento largo, hicimos una disección del corazón y vieron por dónde pasan la sangre, etcétera. Luego les llevé el estetoscopio y vi que se los puse para que escucharan el corazón de sus compañeros. En fin, déjenme decirles que de ese grupo tengo un alumno que es médico. Tenía a los niños, de verdad, ¿eh? Así, no parpadeaban. Hubo uno que no quiso tocarlo. Y se vale, porque también viene el respeto. Pero piensen, ¿qué me gustaría a mí? ¿Cómo me llamaría la atención a mí? Y seguramente van a encontrar la respuesta. De esta manera, lo cierto es que la motivación para el aprendizaje es un fenómeno muy complejo, condicionado por aspectos como son los siguientes. El tipo de metas que se propone el alumno en relación con su aprendizaje o desempeño escolar y su relación con las metas que los profesores y la cultura escolar fomentan. ¿Les han preguntado a los chicos qué esperan de la clase? ¿Qué les gustaría aprender? Hay una estrategia muy buena donde les pides que por ejemplo, en un sol, adentro, se escriban qué quieren aprender sobre el tema que ya les platicaste el objetivo, ya les platicaste de qué se va a tratar. Les dices, adentro de este sol, escríbanme todo lo que quieren aprender de este tema. Y afuera, que han oído del tema. Después de que ya hiciste quizás preguntas para checar los conocimientos previos. La posibilidad real que el alumno tenga de conseguir las metas académicas que se propone y la perspectiva asumida al estudiar es fundamental para que haya motivación. Si los chicos se ponen una meta sumamente inalcanzable, van a fracasar y entonces la motivación se esfuma. Que el alumno sepa cómo actuar o qué proceso de aprendizaje seguir, cómo pensar, cómo actuar para afrontar con éxito las tareas y problemas que se le presenten. Y ahí es donde tú vas a ser guía.
tú puedes orientarlos. Y parte de ahí es detectar el estilo de aprendizaje que tiene cada uno. Si yo tengo un visual, no lo voy a poner a que haga o aprenda a través de cosas que tienen que ver con un estilo de aprendizaje visual. Tenemos que conocerlos y orientarlos. Los conocimientos e ideas previas que el alumno posee de los contenidos curriculares por aprender, de su significado y utilidad, así como de las estrategias que debe emplear. Las creencias y expectativas tanto de los alumnos como de sus profesores acerca de las capacidades y el desempeño, así como el tipo de factores a los que atribuyen su éxito y fracaso escolar, son muy importantes, así como el contexto que define la situación misma de enseñanza, en particular los mensajes que reciben los alumnos por parte del profesor, de sus compañeros, de la organización de la actividad escolar y las formas de evaluación de aprendizaje. Todo esto se concatena y se juntan para, pues, motivar o no. Otros aspectos son los comportamientos y valores que ustedes y nosotros, profesores y profesoras, modelamos en los alumnos, los cuales pueden facilitar o inhibir el interés de estos por el aprendizaje. Y parte de esto es cuando tenemos un alumno, un estudiante que falta, que no hace tareas, pero pues a lo mejor tiene es el hijo del director y le pongo 10. Imagínense mis otros estudiantes, y entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si de todas maneras ve, ¿no? Y no digo que se comparen con nosotros, porque tenemos que enseñarles a no compararse con nosotros. Simplemente que ellos aprenden de nosotros y de lo que hacemos. Tengamos cuidado con nuestra honorabilidad, nuestra honestidad. Otra cosa es el ambiente o clima motivacional que priva en el aula y el empleo de una serie de principios. ¿Y cómo son estos principios motivacionales que vas a usar tú para utilizar el diseño y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y date cuenta, el aula es el lugar más sagrado para generar aprendizajes, relaciones humanas, eh, futuros, porque escribimos historias. Entonces, estos lugares cómo tienen que ser pensados y proyectados como lugares donde vamos a reír, amar, jugar, encontrarte, perderse, vivir. Un lugar donde cada niño y cada niña encuentren su espacio de vida. Recuerden que pasan la mitad de su vida en la escuela. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un lugar donde sean felices. Y tus niños siempre se van a, niñas siempre se van a levantar ya preparándose y vistiéndose para irse a la escuela. Ahora bien, el establecimiento de un contexto de aprendizaje que fomente una motivación favorable para el estudio depende en gran medida de las acciones del profesor. No se nos olvide. Y en opinión de Jesús Alonso en 1991, él es quien decide qué información presentar, cuándo y cómo hacerlo, qué objetivos proponer, qué actividades planificar, qué mensajes dar a los alumnos antes, durante y después de las diferentes tareas, cómo organizar las actividades individual, cooperativa, competitiva, qué y cómo evaluar, cómo comunicar a los alumnos los resultados de las evaluaciones y qué uso dar a esa información. Qué responsabilidad tan grande. Ahora, la motivación en el aula depende de factores relacionados con el alumno, factores relacionados con el profesor, factores contextuales, instruccionales, tipo de metas que se establecen, perspectiva asumida ante ese estudio, expectativas de logro, atribuciones de éxito y fracaso, habilidades de estudio, planeación y automonitoreo. Esto es en conclusión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Manejar la ansiedad dentro del aula, que haya la menos posible, que haya autoeficacia,
que haya una actuación pedagógica, que haya un manejo interpersonal, que haya mensajes y retroalimentación con los alumnos, expectativas y representaciones, organización de la clase, comportamientos que modela el profesor. ¿Qué clase de alumno quieres que haya en tu aula? ¿Ya contestaste? La pregunta ahora es, ¿qué has hecho tú para lograrlo? Asimismo, tenemos que tener listos y pensado las formas en que se recompensa y sanciona a los alumnos, valores y prácticas de la comunidad educativa, proyecto educativo y currículo, clima del aula, influencias familiares y culturales y la aplicación de principios motivacionales para diseñar la enseñanza y la evaluación. ¿Sabes cuál es la visión de tu escuela y la misión? Tenemos que estar muy al día para saber qué queremos lograr en nuestros alumnos y alumnas para motivarlos y que se pongan incluso la camiseta de su escuela. Es de vital importancia para el docente conocer esas metas que se persiguen cuando, sobre todo, tus alumnos están en clase. Una meta es lo que un individuo se esfuerza por alcanzar y se define en términos de la discrepancia entre la situación actual, donde estoy, lo que tengo, y la ideal, donde quiero estar y lo que quiero lograr y qué tengo que hacer para lograrlo. Ahora bien, diversos estudios sugieren tristemente que los profesores tienden a favorecer a aquellos alumnos que perciben como más brillantes, como aquellos que son muy estudiosos, como aquellos que son lindos, que se portan bien, y aquellos alumnos que pues nos generan expectativas bajas. En estos estudios dicen que los rezagamos. Qué triste, ¿no? Cuando son ellos los que necesitan más la motivación de tu parte. Los profesores sienten o sientan lejos a esos alumnos que no pueden. Esos alumnos, pues obviamente se les pone menos atención y no debe de ser así. Se pide con menor frecuencia a esos alumnos que pues son chicos que cuando estamos viendo estudiantes de esta manera, son chicos violentados, o sea, tienen historias, son chicos que en su casa no les ponen atención, o son chicos que realmente algunos de ellos están perdidos y que el que tú te acerques a ellos y los motives va a ser la diferencia de vida. Cuánta responsabilidad. Y me queda claro que no podemos salvar a todos, ¿eh? No me malinterpreten, pero si puedes hacer la diferencia con uno o con más, la función, la labor está hecha. Y esto es parte de este estudio, ¿de acuerdo? Se critica más a los alumnos por sus respuestas incorrectas. ¿Cuántas veces no decimos, ay, como siempre? O, ay, ese siempre dice puras tonterías. Hay, muchos de ellos dicen puras tonterías para llamar tu atención. Se refuerzan más las conductas inadecuadas o marginales en los alumnos que generan en el docente bajas expectativas de comparación. Ay, ¿por qué no puede ser como el otro? Ay, ya vas a empezar. Ay, ya pórtate bien. Recuerda que a veces no necesitas decir mucho, simplemente con nuestros gestos, con nuestras manos, con nuestra inflexión de voz. Se les proporciona una retroalimentación menos precisa incluso. Ya lo que queremos es que ya salga, ¿no? Se les demanda menos trabajo y menos esfuerzo, porque creemos que no lo van a hacer. Se les interrumpe con mayor frecuencia cuando está trabajando. Fíjense cómo esto puede lesionar a alguien. Y esto crea una palabra que quiero que se lleven, no sé si ya la hayan oído, se llama desesperanza aprendida. Y es una sensación experimentada por los alumnos de que sin importar lo que hagan,
ya están condenados al fracaso y les duran o toda su vida o gran parte de su vida hasta que toman un proceso psicoterapéutico o inclusive se topan con un núcleo social o redes de apoyo que pueden realmente sacarlos de esa desesperanza aprendida. Este término lo maneja también Wolfpack en el 96. En tal caso, las conductas de los alumnos se orientan principalmente a evitar el fracaso escolar. Moore encontró que la desesperanza aprendida en contextos escolares es consecuencia del empleo excesivo del sarcasmo por parte de los profesores y de un manejo impredecible de recompensas sin castigos. Aguas, aguas con esto. ¿Por qué? Porque la vida de estos chicos está en nuestras manos. No digo que todo el 100%, pero sí una parte. La desesperanza aprendida es el resultado de 3 tipos de déficit. Cuando no hay motivación, cuando hay baja o bajo nivel cognitivo y afectivo, y con frecuencia provoca en los alumnos depresión, ansiedad y apatía ante situaciones académicas. Y muchos de ellos son aquellos que desertan de la escuela. Y lo más triste es que hemos tenido casos de niños que se suicidan. Y esto, ¿por qué es? Porque dicen, no importa lo que haga, voy a fracasar. Esto es la desesperanza aprendida. ¿Cuáles son las atribuciones? Indefensión, se perciben con poca capacidad, expuesto a factores fortuitos, falta de control. ¿Cómo se manifiesta? Porque son personas derrotistas, apáticos, ansiosos, depresivos, con baja autoestima. Así los puedes detectar. ¿Qué causas? Pues el sarcasmo, el manejo incongruente de mensajes, de castigos, de recompensas. ¿Cuál es la meta para estos chicos? Evitar el fracaso y el rechazo. Y cuando no lo consiguen es cuando, les repito, pueden llegar a atentar hasta contra su vida. Y cierro esta sesión con esta frase. Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Cada uno de ustedes tiene grandes competencias, grandes cualidades, porque han llegado hasta aquí. Porque ustedes han hecho la diferencia con otros profesores. Y eso quiere decir que también esa diferencia la están haciendo en sus aulas. No renuncien, no se den por vencidos. Hay muchas cosas que a veces a nosotros, porque también es la motivación del docente, que no nos pagan bien, que no nos respetan, que nos, pues tienen coartados en muchos aspectos, todo lo administrativo, hasta las mismas compañeras, compañeros. Sí, claro que también nosotros a veces no estamos motivados, pero no esperes que sea el contexto o lo de afuera. La motivación tiene que estar dentro de ti. Y no importa lo que pase por fuera, importa lo que tú estás viendo en esas vidas que estás cambiando. Porque el día de mañana, y creo que ya te lo dije, estás dejando huella. Y cuando un alumno te dice gracias o te busca de años, yo creo que a todos nos ha pasado que nos topamos con esos alumnos tiempo después y te dicen, tú fuiste un ejemplo de vida o gracias a ti porque pues muchos hasta estudian para maestros, muchas cosas. Es cuando tenemos que pensar que vale la pena el esfuerzo, porque eso es motivación, lo que tú sientes y lo que tú piensas de lo que haces. Muchas gracias por esta sesión. Gracias por escucharme y espero que te pueda transmitir muchas cosas que te puedan ayudar en tu práctica docente. Estamos en contacto, nos vemos en la próxima sesión y disculpa por ese traspiés a la hora de hablar. Hasta pronto.